Tu mente puede ser tu peor enemigo, o el mayor aliado que jamás tendrás. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué es exactamente un pensamiento? No lo ves, no lo tocas, y sin embargo gobierna cada acción, cada palabra y cada emoción que sientes. Es invisible, pero tiene el poder de construir imperios o de destruir vidas. Piénsalo por un instante. Todo lo que hoy existe en tu vida comenzó primero como una idea. Tu trabajo, tus relaciones, tus hábitos, tus decisiones, todo nació de un pensamiento. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven sin observar lo que piensan. Como si fueran pasajeros dentro de un tren descontrolado, sin darse cuenta de que ellos mismos son el conductor. Cuando entiendes esto, algo cambia para siempre. Empiezas a ver que la realidad no es tan sólida como creías. No es el mundo el que te hiere, son tus interpretaciones. No es la persona que te decepciona la que te destruye, sino la historia que te cuentas sobre ella. El pensamiento correcto no consiste en pensar positivo. Consiste en pensar con conciencia. En darte cuenta de qué tipo de pensamiento estás alimentando y hacia dónde te está llevando. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas son de calma, de confianza, de propósito. Otras son de miedo, duda y resentimiento. El problema es que la mayoría siembra sin mirar. Y luego, cuando la cosecha llega, se sorprenden de los frutos amargos que crecen en su vida. Si riegas la semilla del miedo cada día, no puedes esperar cosechar paz. Si alimentas la semilla del rencor, no puedes esperar amor. El pensamiento correcto empieza cuando asumes la responsabilidad total sobre tu jardín mental. No puedes controlar el clima de la vida, pero sí puedes elegir qué semillas cultivas. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, las ciudades, los puentes, los libros, los avances científicos, nació primero en la mente de alguien. Antes de ser realidad, fue pensamiento. Y ese pensamiento, al repetirse con convicción, se transformó en acción. El pensamiento correcto no es un lujo espiritual. Es una herramienta de supervivencia. Es el punto de partida de toda evolución personal. Pero aquí está la trampa. La mente no siempre juega a tu favor. Tiene memoria, hábitos, heridas, creencias que arrastras desde la infancia. Te hace repetir pensamientos que no elegiste, como si fueran verdades absolutas. Y lo peor es que esos pensamientos generan emociones. Y esas emociones refuerzan el mismo tipo de pensamiento. Así nace el círculo vicioso del autosabotaje. Por eso, el primer paso del pensamiento correcto no es cambiar lo que piensas, sino observarlo. Verlo como si miraras una película de tu mente. Sin juzgar, sin reprimir, sin intentar huir. Solo mirar. Porque lo que observas con plena atención pierde poder sobre ti. La mente no soporta la luz de la conciencia. Una persona que no observa su mente vive esclava de ella. Una persona que la observa, empieza a liberarse. Porque la mente solo puede dominarte mientras no sabes que está ahí. Pero cuando la miras de frente, se debilita. El pensamiento correcto nace de ese acto de observación profunda. Recuerda esto. No puedes tener una vida plena con una mente desordenada. Tu mundo exterior siempre será un reflejo de tu mundo interior. Puedes cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo. Pero si tus pensamientos siguen siendo los mismos, tarde o temprano tu realidad volverá a parecerse a la anterior. El cambio verdadero empieza en la mente. Y aquí aparece la paradoja. No se trata de pensar bien, se trata de pensar de forma alineada con la verdad. El pensamiento correcto no es fantasía, ni autoengaño, ni optimismo forzado. Es una forma de mirar la vida con claridad, sin distorsión. Es reconocer la realidad tal como es,
y aún así decidir crear desde ella algo mejor. Por ejemplo, cuando fallas, el pensamiento incorrecto dice: soy un desastre, no sirvo para esto. El pensamiento correcto dice: esto no funcionó, ¿qué puedo aprender? Cuando alguien te hiere, el pensamiento incorrecto dice: no valgo, no me merezco amor. El pensamiento correcto dice: esto dolió, pero no define mi valor. Esa pequeña diferencia mental cambia tu destino completo, porque lo que piensas determina cómo te sientes. Y cómo te sientes, determina las decisiones que tomas. Y las decisiones que tomas, crean tu vida. Quizá no puedas cambiar todos tus pensamientos, pero puedes elegir cuáles crees. Y cuando eliges conscientemente, la mente empieza a trabajar para ti, no contra ti. El pensamiento correcto es como ajustar el timón de un barco. Un pequeño cambio en dirección hoy puede llevarte a un destino completamente distinto mañana. A veces la vida no cambia porque sigues pensando como la persona que te llevó al mismo punto. Quieres una vida nueva, pero con pensamientos viejos. Y eso no funciona. Por eso, este capítulo es el inicio del viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia ese espacio silencioso donde los pensamientos nacen. Allí está la raíz de todo poder. Cierra los ojos un instante. Piensa en algo que deseas profundamente. Paz, amor, éxito, libertad. Ahora pregúntate: ¿mis pensamientos están alineados con eso que quiero? ¿O me repiten la historia contraria? Esa es la gran pregunta del pensamiento correcto. Porque no puedes manifestar abundancia mientras tu mente repite carencia. No puedes sentir amor mientras tu mente cultiva miedo. Y no puedes vivir con propósito si tu mente vive en confusión. Cuando tu mente se alinea con la intención correcta, la vida empieza a organizarse sola. Las oportunidades aparecen, las decisiones se aclaran, las emociones se equilibran. No es magia, es coherencia mental. La mente, el corazón y las acciones apuntando hacia la misma dirección. A partir de hoy, observa tus pensamientos como si fueran el clima interno de tu vida. No te identifiques con ellos. No eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. Y el cielo no se altera porque pasen nubes. Solo espera, porque cada vez que eliges el pensamiento correcto, despejas un poco más ese cielo. Y un día, sin darte cuenta, el sol vuelve a brillar. El siguiente paso es entender cómo romper el ruido interior. Ese caos mental que te impide escuchar tu propia voz. Porque solo cuando el ruido se apaga, el propósito comienza a hablar. A veces el silencio asusta. Y no porque sea vacío, sino porque en él aparecen los ecos que hemos estado evitando. Ese murmullo constante que te dice que no eres suficiente, que vas tarde, que lo harás mal. Ese es el ruido interior. Un ruido tan profundo que ya ni lo notas. Porque lo has confundido con tu propia voz. Vivimos rodeados de distracciones. Pero las más peligrosas no están afuera. Están dentro. La mente no se detiene. Comenta, juzga, compara, imagina, repite. Y en medio de tanto ruido, lo esencial se pierde. Tu conciencia. Tu capacidad de escuchar lo que verdaderamente importa. El ruido interior no siempre grita. A veces susurra. Se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Te dice que esperes, que no estás preparado, que no arriesgues. Y tú, sin darte cuenta, lo obedeces. Hasta que un día descubres que llevas años viviendo bajo la voz equivocada. ¿Te has preguntado alguna vez quién habla dentro de ti? Esa voz que opina sobre todo, que critica cada paso, que anticipa desastres. ¿De dónde viene realmente? No es tu esencia.
Es una mezcla de voces que fuiste acumulando. Los miedos de tus padres, las críticas del pasado, las comparaciones del colegio, las decepciones, los juicios, las heridas. Y juntas, esas voces crean una sinfonía disonante que llamas yo. Pero no eres ese ruido. Eres el que lo escucha. Eres la conciencia detrás de la tormenta. Esa parte silenciosa que observa sin condenar. Cuando recuerdas eso, el ruido comienza a perder poder. Romper el ruido interior no significa eliminarlo. No puedes apagar tu mente a la fuerza. Significa dejar de bailar con ella cada vez que suena la música. Significa mirar los pensamientos pasar como nubes. Sin perseguirlos, sin luchar contra ellos, sin darles tu energía. Porque lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, se transforma. Observa cómo la mente busca siempre el conflicto. Revisa el pasado, teme el futuro, compara, exige, culpa. Quiere resolver lo que no puede controlar. Pero tú no eres ese juego. Eres el espacio donde ese juego ocurre. Cuando aprendes a observar sin reaccionar, el ruido empieza a disolverse como niebla al amanecer. A veces vuelve, con fuerza, con voces más fuertes. No importa. Solo vuelve a mirar. El silencio no se impone, se recuerda. Mucha gente busca la paz mental como si fuera un logro. Pero la paz no se conquista, se revela. Siempre estuvo ahí, debajo del ruido. Y lo único que necesitas hacer es dejar de creer en cada pensamiento que pasa. Cada vez que tu mente diga no puedo. Míralo, respira, y no lo alimentes. Cada vez que te diga no valgo. Míralo, y déjalo pasar. El pensamiento incorrecto quiere atención. Pero el pensamiento correcto florece en el espacio donde no hay lucha. El ruido interior es un reflejo de tu falta de presencia. Cuando estás en el pasado, sientes culpa. Cuando estás en el futuro, sientes miedo. Solo en el presente hay calma. El pensamiento correcto vive ahí, en el instante. No tiene prisa. No necesita demostrar nada. Solo observa y actúa desde la claridad. Recuerda, el silencio no es ausencia de sonido. Es ausencia de confusión. Y cuando el silencio se instala dentro de ti, la vida comienza a hablarte con una voz nueva. Empiezas a notar señales que antes ignorabas. Sincronicidades, intuiciones, caminos que se abren. No es magia. Es que por fin puedes escuchar. Detrás del ruido interior, hay una sabiduría profunda esperándote. No viene de los libros, ni de las palabras, sino del contacto directo con lo real. Cuando tu mente calla, la verdad aparece. Y esa verdad no necesita ser explicada, solo sentida. Romper el ruido interior es recordar que no eres tus pensamientos. Que no tienes que creer todo lo que piensas. Porque los pensamientos no son órdenes. Son opciones. Y tú puedes elegir cuáles seguir. Al principio, el silencio puede doler. Porque te muestra las heridas que el ruido ocultaba. Pero es un dolor sagrado. El dolor de limpiar lo que estaba acumulado. Y poco a poco, ese silencio se vuelve tu refugio. Tu casa, tu poder. En el momento en que te vuelves capaz de estar contigo mismo en silencio. Sin distracción, sin huida. La mente ya no te domina. Porque entiendes que la paz no depende de que todo esté bien, sino de tu capacidad de estar en calma, incluso cuando no lo está. Romper el ruido interior es el segundo paso del pensamiento correcto. Primero reconoces el poder de tu mente. Luego aprendes a no dejarte arrastrar por ella. Solo entonces, puedes dirigirla. Y ese será el siguiente paso de nuestro viaje. El arte de dirigir tu mente. Hay un momento en el camino interior en el que comprendes algo esencial. No basta con observar la mente,
hay que aprender a guiarla. Porque si no diriges tu mente, ella te dirige a ti. Y cuando la mente conduce sin conciencia, el destino siempre es el mismo: confusión, cansancio y pérdida de sentido. La mente es una herramienta poderosa, pero también rebelde. Si no la entrenas, actúa por impulso. Si no la enfocas, dispersa tu energía en 1000 direcciones. Por eso hay personas que piensan sin parar, y aún así, sienten que no avanzan. Porque no se trata de cuánto piensas, sino de cómo piensas. Dirigir la mente no es forzarla, ni dominarla. Es aprender el arte de llevarla suavemente hacia donde tu alma quiere ir. Como un río que fluye, pero tú eliges el cauce. No se trata de control, sino de alineación. Imagina tu mente como un caballo salvaje. Corre, se asusta, se distrae, cambia de rumbo sin avisar. Pero si lo observas, si aprendes su ritmo, si lo guías con calma, un día descubres que puedes cabalgarlo sin miedo. El caballo no deja de ser libre, pero ahora ambos avanzan juntos. Eso es dirigir la mente, transformar la lucha en cooperación. Tu mente siempre seguirá generando pensamientos. No puedes impedirlo, pero sí puedes decidir cuáles seguir y cuáles dejar pasar. Y esa simple elección cambia tu vida entera. Cada pensamiento es una dirección. Cada emoción, una señal del camino que estás tomando. Si piensas desde la carencia, caminarás hacia más carencia. Si piensas desde la abundancia, atraerás circunstancias que la reflejen. La mente proyecta su paisaje interior sobre el mundo exterior. Por eso, el arte de dirigirla es también el arte de crear. Hay una frase antigua que dice: la energía fluye donde va la atención. Y es verdad, tu atención es la moneda más valiosa que tienes. Aquello en lo que piensas, crece. Lo que ignoras, se marchita. Entonces, ¿en qué estás gastando tu atención? ¿En los miedos o en las posibilidades? ¿En lo que falta o en lo que puedes construir? Ahí empieza el arte. Elegir conscientemente dónde mirar. Cuando diriges tu mente hacia lo esencial, la vida empieza a simplificarse. Dejas de perderte en pensamientos inútiles, en conversaciones internas que no llevan a ningún lugar. Tu energía se concentra, tu presencia se expande. Y lo que antes parecía caótico, comienza a tener sentido. Pero dirigir la mente requiere práctica. No se logra en un día, ni con una frase bonita. Es un entrenamiento constante. Significa recordarte, una y otra vez, que no eres lo que piensas, sino el que puede elegir qué pensar. Cada mañana puedes decidir cómo usar tu mente. Como un arma o como una herramienta. Puedes usarla para herirte, compararte, sabotearte. O puedes usarla para comprender, para crear, para agradecer. La diferencia está en la intención. En ese instante invisible en el que eliges qué historia contar. Dirigir la mente también implica aprender a detenerla. No toda acción surge del movimiento. A veces la claridad nace de la quietud. Cuando aprendes a pausar antes de reaccionar, descubres que entre el pensamiento y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está tu libertad. Ahí, en ese silencio breve, puedes elegir. ¿Quieres seguir el impulso del miedo o el susurro de la sabiduría? ¿Quieres responder desde el ego o desde la conciencia? Cada decisión mental, por pequeña que parezca, es un hilo que teje tu destino. El arte de dirigir la mente es, en el fondo, el arte de amar lo que piensas. No desde la vanidad, sino desde la coherencia. Amar tus pensamientos significa cuidarlos, alimentarlos con verdad. No permitir que la mente se convierta en un enemigo interno, sino en un compañero de viaje. Cuando la mente y el corazón trabajan juntos, nace algo nuevo,
una dirección con propósito. Porque el pensamiento correcto no surge solo de la lógica, sino de la unión entre razón y alma. La mente ilumina el camino, pero el corazón marca el destino. Y cuando ambos se sincronizan, la vida deja de ser una batalla. Se convierte en una danza. Dirigir tu mente no es negar lo que sientes. Es permitirte sentir sin quedarte atrapado. Es mirar el miedo, el dolor, la incertidumbre. Y aún así elegir pensamientos que te eleven, que te devuelvan la calma y la claridad. Tu mente no es mala. Solo está confundida. Aprendió a protegerte, a adelantarse al peligro, a repetir patrones para sobrevivir. Pero ahora ya no necesitas sobrevivir. Necesitas vivir. Y vivir requiere dirigir, no reaccionar. Así que la próxima vez que tu mente empiece a divagar, no te enojes con ella. Solo recuérdale a dónde van. Háblale con ternura. Dile, no vamos por ahí. Vamos hacia la paz. Porque la mente, aunque poderosa, también obedece al amor. El pensamiento correcto no se impone con fuerza. Se enseña con paciencia. Y cada vez que eliges un pensamiento consciente, la mente aprende. Se calma. Confía en ti. Dirigir tu mente es dirigir tu vida. No con control, sino con intención. No desde la exigencia, sino desde la presencia. Y cuando logras eso, cada pensamiento se vuelve una oración. Cada palabra, una semilla. Cada día, una creación deliberada. Porque al final, no existe pensamiento pequeño. Cada uno deja una huella en la dirección de tu destino. Y si mantienes tu mente firme en la claridad, la vida termina siguiéndola. Como un río sigue la forma del cauce que lo contiene. Cuando aprendes a dirigir tu mente, aparece algo que antes parecía un misterio. Tu propósito. No como un ideal inalcanzable, sino como una verdad silenciosa que siempre estuvo ahí, esperando a que tu pensamiento correcto la dejara salir. Hay una verdad que pocos se atreven a mirar. No se encuentra el propósito, se recuerda. Está ahí, en lo más profundo, esperando a que el ruido mental se apague. Y la mente, por fin, se alinee con lo que siempre fue verdadero. Durante mucho tiempo, crees que el propósito está afuera. En una meta, en una persona, en una carrera, en un logro. Y corres, sin parar, tratando de alcanzarlo. Pero mientras más lo persigues, más se aleja. Porque el propósito no se descubre con la mente que busca, sino con la mente que comprende. El pensamiento correcto no es pensar en grande, sino pensar con verdad. Y la verdad es simple. Vienes a esta vida no para ser alguien, sino para recordar quién eres. Y cuando lo recuerdas, todo cobra sentido. El propósito no es una tarea, ni un destino final. Es una dirección interior. Una melodía que suena dentro de ti cuando tus pensamientos se vuelven coherentes. Aparece cuando tus acciones, tus palabras y tu mente vibran en la misma frecuencia. Cuando tu mente deja de buscar afuera lo que ya tienes dentro, descubres que el propósito no es algo que encuentras, sino algo que emana de ti. Es el resultado natural del pensamiento correcto. Una mente en calma, conectada con la conciencia, inevitablemente empieza a crear sentido. El propósito nace cuando tus pensamientos dejan de girar en torno a ti y comienzan a servir a algo más grande. No se trata de renunciar a ti, sino de expandirte más allá de tus límites. Cuando piensas desde el amor, cada gesto se vuelve significativo. Cada paso deja huella. El pensamiento correcto te enseña a mirar el mundo no como una amenaza, sino como un reflejo de tu propia conciencia. Te muestra que no hay separación entre lo que piensas y lo que vives. Y en esa comprensión, el propósito aparece, silencioso,
como una brisa suave después de la tormenta. A veces, el propósito no tiene palabras. No siempre llega con claridad inmediata. A veces se manifiesta en la paz de un momento, en la alegría de ayudar, en el silencio de saber que estás exactamente donde debes estar. Y eso basta. El pensamiento correcto no te promete una vida sin obstáculos, pero sí una mente que sabe cómo atravesarlos. Te da dirección en medio del caos. Te devuelve el poder de decidir quién eres ante lo que ocurre. Porque tu propósito no se mide en resultados, sino en la forma en que caminas el camino. Cada pensamiento que eliges con conciencia es un paso hacia tu propósito. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, la comprensión sobre el juicio, la fe sobre el miedo, estás viviendo con propósito. Aunque nadie lo vea, aunque el mundo no lo aplauda. El propósito que nace del pensamiento correcto no depende de las circunstancias. Florece incluso en medio del dolor. Porque cuando tu mente está alineada con la verdad, incluso las heridas se convierten en maestros. Y las pérdidas, en puertas hacia algo más profundo. El propósito no necesita ser grandioso. No necesitas cambiar el mundo. Solo cambiar la forma en que lo ves. Porque cuando cambias tu mirada, todo a tu alrededor comienza a transformarse. La mente correcta no busca reconocimiento. Busca coherencia. No se pregunta qué puedo obtener, sino qué puedo ofrecer desde lo que soy. Y desde ese espacio de entrega, la vida empieza a fluir con una armonía imposible de forzar. El pensamiento correcto abre el corazón. Y cuando la mente y el corazón trabajan juntos, cada día se convierte en un acto de propósito. Despertar ya es un milagro. Respirar ya es una oportunidad. Y amar se vuelve tu tarea más alta. Quizá no sepas todavía cuál es tu misión en el mundo. No importa. Empieza por pensar con amor, por actuar con conciencia, por vivir con gratitud. El propósito no se busca, se revela. Cuando tu mente se vuelve clara y tu vida deja de resistirse. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás el hilo invisible, que unía todas las piezas. Los errores, los aciertos, las pérdidas, los encuentros. Y comprenderás que todo tenía sentido, que nada fue casualidad, que el propósito no estaba al final del camino, sino en cada paso que diste con pensamiento correcto. Tu mente es el inicio de todo. Tu pensamiento, la semilla. Y tu propósito, la flor que nace cuando la riegas con verdad. Así que cuida tu mente. Elige tus pensamientos. Y deja que la vida, a través de ti, cumpla su propósito natural. Expandirse, amar y despertar. El pensamiento correcto no es un destino. Es una forma de vivir, una dirección constante, un regreso a casa. Porque cuando la mente se alinea con la conciencia, todo cobra sentido. Y el propósito simplemente florece.